Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros este ratito y bueno, esperamos que os añadamos pues contenido de valor, que para eso son estos webinars, ¿no? Y agradecer también al equipo de gestión que participa en ellos. Así que bueno, pues os invito a hacer preguntas. Las haremos al final de la presentación. En cualquier caso, las podéis ir enviando a lo largo de ella. Ya os lo sabéis, pero bueno, en la cajita de preguntas y respuestas, en la parte de abajo de vuestra pantalla, las podéis ir mandando. Simplemente para alguna cara nueva que está por aquí y bueno, aunque ya nos conocéis, deciros que formamos parte del grupo Santa Lucía, un grupo de capital privado, bueno, pues con muchos años de historia, más que consolidado en nuestro país. Bueno, ahí tenéis el nivel de ingresos, de rating y de ratio de solvencia que como una gran aseguradora, ¿no? Que es muy importante. Y luego abajo a la izquierda pues tenéis bueno, pues las compañías que formamos parte del grupo y a la derecha pues los pilares de negocio y como no puede ser de otra manera, formamos parte de gestión de activos, ¿no? Del negocio de gestión de activos. En cuanto a la gestora, somos jóvenes porque nos fundamos en el año 2018, pero bueno, pues nuestra historia, pues como os decía antes, comenzamos en el año, hace ya más de 100 años de historia, ¿no? Y desde entonces pues venimos gestionando, ¿no? Como negocio asegurador, pero sí que dentro del mundo de gestión de activos comenzamos en el año 2015 con la compra de una pequeña gestora que se llama Alfa Plus, con una filosofía muy tradicional que cuadraba mucho con la casa y en el año 2017 ya se produce la tormenta perfecta porque Aviva Gestión pues quería marchar de España por un tema estratégico y nosotros queríamos seguir creciendo, ¿no? Con lo cual compramos el grupo como tal y en el año 2018 es cuando se fusionan, ¿no? A la derecha tenéis el volumen de gestión por activos. Bueno, pues más de 4.300 millones en activos, una parte muy importante en planes de pensiones, donde tenemos el mandato, y otra parte en fondos de inversión. Y dentro de fondos de inversión, hoy hablaremos, como ya sabéis, de renta variable. Una parte, pues eso, muy importante en activos de renta variable y otra en renta fija, ¿no? Aquí tenéis al equipo, que ya le conocéis, liderado por el responsable, que es Antonio Manzano. Bueno, lleva con nosotros en la gestora desde que comenzó la gestora. Y bueno, pues tenéis también a los dos gestores que le acompañan, que es Juan Llona y Lucía, ¿no? Ahora les escucharéis y podréis hablar con ellos. Aquí, bueno, pues recordaros las estrategias que gestiona el equipo. Santa Lucía Ibérico Acciones, recientemente pues, se ha fusionado con Santa Lucía Spa Bolsa, que ya lo conocéis. Por lo tanto, ahora el fondo resultante es Santa Lucía Ibérico Acciones, que como, bueno, pues tiene todo el sentido y toda la lógica del mundo, ¿no? Al final se duplicaban los esfuerzos y las carteras pues eran muy similares, con lo cual pues tiene todo el sentido comercial que hemos funcionado las dos estrategias y esta ha sido la estrategia resultante. Y Santa Lucía Quality Acciones Europeas, también recientemente hemos cambiado folleto y bueno, pues le hemos cambiado el nombre, antes era Santa Lucía Eurobolsa, así realmente recogen la denominación, lo que ya se está haciendo en gestión desde comienzos de año y es bueno, pues gestionar con ese sesgo quality, ¿no? Que ahora comentaremos y que ya conocéis además. Y luego Santa Lucía Quality Acciones, fondo global que lanzamos ya hace más de un año, a finales de marzo del año pasado, ya los comentaremos bueno, pues cómo han sido los resultados y muy contentos y orgullosos que hemos superado también los 100 millones, ¿no? Ahí tenéis los datos en general de las estrategias y bueno, pues como os decía, una evolución pues, en la que estamos muy contentos y muy orgullosos y ojalá pues siga siendo así, ¿no? Santa Lucía Quality Acciones desde inicio, como os decía, marzo del año pasado, pues supera bueno, pues ese 26% de rentabilidad en línea con los índices de referencia y luego la estrategia global y europea en el año, pues de ese 25-26% que os decíamos, un 9% es de este año igual en la estrategia global y en Quality Acciones Europeas únicamente os ponemos la rentabilidad de este año porque aunque el fondo bueno, pues tenía más trayectoria, realmente la gestión como tal Quality pues se comienza a partir de finales del año pasado, principios de este año, ¿no? Y los cambios en folleto pues, se han recogido bueno, pues en el último mes prácticamente. Hay deciros que aparte del nombre, también lo que hemos dado es más amplitud al universo de gestión, no solamente bueno, pues para que se pueda invertir en países fuera de la zona euro y también en otras divisas, ¿no? Para que el equipo realmente pueda invertir en esas compañías de calidad que busca. Y yo creo que pues sin más os doy paso a Antonio, perdón, a Juan Llona, que nos va a comentar, bueno, pues ya después de un año de track record, cómo se ha comportado el fondo frente a mercado y bueno, pues cómo esperamos que lo siga haciendo, ¿no? Muy buenos días, Juan.
Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, pues como ha comentado Bea, ya más de un año de track record del Fondo Santa Lucía Quality Acciones, que os presentamos y os hemos ido actualizando a lo largo de estos trimestres. Y bueno, pues creemos que es buen momento para hacer una recapitulación y bueno, pues hablaros de cuál ha sido el comportamiento del fondo en este primer año, del cual estamos muy orgullosos, un año de bolsas alcistas, en el que el fondo pues también ha tenido rentabilidades muy elevadas, del 26% a la fecha de este reporte. Y bueno, pues queríamos caracterizar un poco cuál ha sido el comportamiento del fondo, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues normalmente nos preguntáis mucho por los pues, ciertos parámetros cuantitativos, volatilidad, beta, alfa. Entonces, bueno, os traemos aquí varias métricas, ¿no? En primer lugar, contaros que la volatilidad de nuestro fondo ha sido ligerísimamente superior a la del mercado. Es normal porque, bueno, es una cartera de estilo activo, gestión activa, concentrada en menos de 40 valores y en un mercado que ha sido pues alcista y con una volatilidad muy bajita, ¿no? Con lo cual, dentro de lo que cabía esperar. La beta, ¿no? También nos preguntáis mucho por la beta. Pues la beta no es un factor que utilicemos en la gestión porque nosotros no hacemos estrategias direccionales. A nosotros lo que haga el mercado nos da lo mismo. Somos stock pickers, es una estrategia bottom-up de gestión activa y la beta, que está en torno a uno. Bueno, pues tampoco nos dice mucho de cómo es el fondo y cuáles son los riesgos que estamos asumiendo, porque efectivamente no es una herramienta que utilicemos porque no hacemos apuestas direccionales, ¿no? Y luego lo más relevante, el alfa, ¿no? Y aquí os traemos este gráfico. Aquí explicamos cómo ha sido el comportamiento en términos de alfa del fondo en este último año. Entonces, en el eje X, el eje horizontal, tenemos las rentabilidades del mercado y en el eje vertical las alfas de nuestro fondo. Estos son puntos, cada punto representa un día en el fondo y en los mercados, ¿no? Entonces, bueno, pues es todo el historial de más de un año del fondo. Tenemos cada punto representando uno de los días, ¿no? Y queríamos señalaros dos días concretos, ¿no? Dos días en el que el mercado se comportó de una manera extrema, o muy bien o muy mal, y nosotros, pues bueno, pudimos ofrecer esa simetría que creemos que es una de las bondades de este fondo, ¿no? Generar alfa en los momentos extremos del mercado. Y os traemos dos ejemplos. Son dos días concretos en donde generamos mucha alfa. El día 19 de octubre del 2023 fue el segundo peor día del año. El mercado concretamente cayó exactamente, tengo por aquí los datos, el Morningstar Global Markets, que es el índice que utilizamos nosotros, en un 1,28% y nosotros pues, solo caímos 31 básicos, ¿no? Generamos un alfa de casi 100 puntos básicos. ¿Y qué sucedió ese día? ¿No? Vamos a analizar un poco si el fondo realmente responde a lo que esperamos. Pues lo que sucedió es que ese día SAP y TSMC habían presentado resultados la noche anterior bueno, pues sus fundamentales soportaron nuestras tesis y eso, bueno, pues tuvo consecuencias también en otras compañías dentro de la industria de semiconductores y de servicios de IT y la cartera se comportó muy bien, ¿no? De manera descorrelacionada con el mercado, que es una de las cosas que buscamos. Y en el día 22 de febrero, pues hace poco, al inicio de este año, pues tenemos en el lado contrario, ¿no? Un movimiento extremo de alzas del mercado. El mercado subió un 1,55 y nosotros subimos un 1,96, pues, más de 40 puntos básicos de alfa y con bueno, pues cuestiones fundamentales muy significativas, ¿no? Lo que había pasado aquí es que el día fue fuerte porque Nvidia había dado guías sobre el crecimiento que esperaba, ¿no? En todo el tema de la inteligencia artificial y nosotros no tenemos Nvidia. Sin embargo, generamos bastante alfa. ¿Por qué? Pues porque tenemos compañías de semiconductores, compañías tecnológicas, bueno, pues que recogen los frutos de todo este desarrollo que se va a hacer en torno a la inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual creemos que ofrecemos esta simetría positiva en los extremos del mercado que en un año de alzas se ha podido ver y que creemos que cuando vengan mal dadas en años de bajadas de mercado, pues también probablemente esta simetría se dejará notar con más fuerza. Eh, y Vale, voy a intentar pasar a la siguiente slide. Vale. Bueno, y aquí os traemos también, bueno, pues una matriz de correlaciones para ver que, bueno, pues nuestro fondo está descorrelacionado con el mercado y además está, creemos que bien construido y lo hemos vivido durante este año en cuanto a diversificación por industrias y diversificación por compañías, ¿no? Tenemos la matriz de correlaciones, la podéis ver aquí, la podréis ver en detalle cuando os manden la presentación y en el vídeo que se colgará después. Bueno, pues compañías que descorrelacionan mucho con el mercado, ¿no? Por ejemplo, en el caso más notable es Novo Nordisk, bueno, pues se puede decir que va un poco a su bola y además de manera positiva, ¿no? Conocéis el historial de éxito de Novo Nordisk, que nos ha dado pues, mucha alfa en este año. Y en general, pues entre industrias y compañías, una descorrelación bastante notable con el mercado, que es lo que buscamos en la composición de la cartera.
Y esto es la parte un poco de métricas que os queríamos mostrar y doy paso a Antonio para que os cuente un poquito los movimientos, entradas, salidas, etcétera. Muy bien, muchas gracias, Juan, y muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Si pasamos a los cambios que hemos hecho, ya sabéis que buscamos siempre tener una rotación muy bajita de las carteras, por lo tanto, pues vamos a ver muy pocos cambios que hemos introducido en los últimos meses de este año. En el Santa Lucía Quality Acciones ha entrado Procter & Gamble, ha entrado Fortinet, la compañía de ciberseguridad, y ha entrado Stryker, que es una compañía de prótesis. Y en el Santa Lucía Quality Acciones Europeas ha entrado Experian y ha entrado Simrise, que es una compañía de sabores y fragancias. Ahora hablaremos más en profundidad de alguna de ellas. Y por el lado de las ventas, tanto en el Santa Lucía Quality Acciones como en el Fondo Europeo ha salido Reckitt Benckiser de cartera. Esto es un error de inversión que ahora vamos a detallar. Y ha salido también Zalando de la cartera europea. Zalando sale de cartera básicamente porque bueno, pues las dinámicas competitivas que estamos viendo en la industria con la llegada de jugadores asiáticos como Shein y Temu siguen dañadas. La compañía, es decir, Zalando, para reacelerar el crecimiento pensamos que va a tener que invertir en marketing y que va a tener que invertir en CAPEX y por lo tanto, pues ese triángulo que busca la compañía en su estrategia de crecimiento, mayor margen y mayor flujo de caja, nos parece que no se va a dar. Y porque creemos que es muy difícil cuadrar ese círculo con las dinámicas competitivas que se están dando en la industria, ¿no? Y pasando a detallar un poco las tesis de inversión, voy a empezar por lo más importante tal vez, ¿no? Que es nuestro error en Reckitt Benckiser. Bueno, y como decimos siempre, hay que ser despiadado con los errores. Y bueno, pues es una compañía que ha salido de cartera. Como sabéis, pues bueno, estaba en cartera porque Reckitt es un líder en sus mercados de higiene, salud y alimentación infantil, con marcas que van pues desde Durex pasando por Calgon y por supuesto en Famil, en alimentación de bebés. Pero bueno, el negocio de alimentación infantil era quizá el de peor calidad, lo teníamos identificado como tal, pero pensábamos que tenía más calidad de lo que ha resultado ser. Y bueno, pues es un negocio que adquirieron en el año 2017 a la americana Mead Johnson y que bueno, pues había ya tenido problemas en el pasado en diferentes geografías, ¿no? Especialmente en China. El 15 de marzo de este año, un juzgado de Illinois bueno, pues llegó a la conclusión de que, bueno, un juzgado de Illinois condenó a Reckitt Benckiser a pagar $60 millones a la madre de un bebé prematuro que había fallecido por enterocolitis necrotizante. Y bueno, pues aunque se concluye que no es Enfamil el producto que estaba tomando el bebé lo que causa la muerte, pues desde luego no había ayudado y por lo menos pues no había claridad en la etiqueta del producto sobre los efectos secundarios que podría tener. Pensamos que esto pues, abre un riesgo muy importante en la compañía. Aquí, por supuesto, pues, se apelará y el proceso será muy largo, pero hay un riesgo de nuevas sentencias, porque hay, como os podéis imaginar, en Estados Unidos pues, ya hay bueno, pues muchos casos que se han judicializado, pero esto que ya de por sí es muy importante, pues no es lo más importante, ¿no? Porque pensamos que lo que va a causar es que va a haber un aumento del CAPEX y del OPEX de la compañía, va a haber que invertir en las plantas donde se fabrica la leche en fórmula y va a haber que invertir en mejorar la marca, en marketing, en recuperar las bondades de la marca en Famil y por lo tanto, bueno, pues pensamos que nuestra tesis de inversión claramente se ha roto, ¿no? El negocio de nutrición infantil ha demostrado que realmente es un negocio de mala calidad y por lo tanto, pues bueno, pues es una compañía donde la tesis de inversión falla y tenemos que venderla y por eso ha salido de cartera. Nos ha costado, lo tengo por aquí apuntado, entre 27 y 52 puntos básicos de alfa, dependiendo de la cartera. 27 en la cartera global y 57 puntos básicos de alfa en la cartera europea. Y lo hemos reemplazado comprando Procter & Gamble en el Santa Lucía Quality Acciones. Bueno, Procter & Gamble es una compañía líder. Las marcas que veis en la pantalla pues son por todos conocidas. Quizás simplemente indicar que en la parte de bebés Pampers es lo que aquí nosotros conocemos como Dodot.
Y además, bueno, pues aparte de que son marcas líderes, lo que nos gusta mucho es que son marcas de uso diario, ¿no? Muchos de los productos pues, se usan una vez y se tiran o se están usando diariamente. Y además, bueno, pues suelen ser tickets pequeños que representan poco en la cesta de la compra y por lo tanto también pensamos que están muy bien protegidas estas marcas contra competidores de marca blanca. Procter & Gamble divide su negocio en 5 segmentos: la parte de bebé, higiene femenina y cuidado de la familia, una parte de belleza, salud, grooming, que es bueno, pues el cuidado del día a día, y la parte pues, bueno, donde están los detergentes y lo que llaman el cuidado del hogar. El negocio de la compañía se divide más o menos 60-40 entre mercados desarrollados y mercados emergentes. En los mercados desarrollados sigue mostrando un crecimiento muy sano, superior al PIB, y además, bueno, pues en estos negocios incluye China, ¿no? Donde ya ha penetrado con bastante fuerza todo su negocio. Y luego tenemos la parte de mayor crecimiento de los mercados más emergentes, donde, bueno, pues sigue ofreciendo crecimientos orgánicos de doble dígito superiores al 10%. Por lo tanto, pues podemos comprobar que el crecimiento en esta compañía está garantizado. Y además, pues bueno, volvemos a ver la potencia de las marcas, ¿no? En las cuotas de mercado por producto. Las líneas más oscuras son aquellos segmentos de mercado donde es líder en cuota de mercado. Podemos ver que son casi todos ellos. Y luego la línea azul clara es donde juega, es el jugador número 2. En el caso de dentífricos, pues el primer jugador es Colgate, pero Procter & Gamble tiene la marca Oral-B, que es pues, el segundo jugador en pasta de dientes. Y luego pues podemos ver cómo también se segmenta dependiendo de cómo concentrada está la industria, ¿no? Industrias o segmentos de negocio menos concentrados, como el de cuidado capilar, son segmentos es un segmento que lidera con marcas como Pantene o Herbal Essence, y mientras que en segmentos más concentrados, como es el caso del afeitado, bueno, pues claramente la marca Gillette es muy superior a todas las demás y comanda en cuota de mercado. El crecimiento de la compañía ha sido estable y esperamos que así siga siéndolo. Creemos que para una compañía de este estilo que refuerza una parte defensiva de nuestra cartera, crecimientos que están entre el 5 y el 7% trimestre tras trimestre es justo lo que queremos, es justo lo que buscamos, y además pues, bueno, pues tiene segmentos donde es capaz de alcanzar crecimientos cercanos o superiores al doble dígito, principalmente por la capacidad de traspasar precios que tienen sus marcas y que bueno, se ha visto las bondades en un periodo tan inflacionista como el que hemos vivido en los últimos años. Y además pensamos que es, sin lugar a dudas, pues la compañía de mayor calidad dentro de sus competidores, ¿no? Tenemos Procter & Gamble con crecimientos sanos en los últimos 5 años, tanto de ventas como de beneficio operativo, donde se queda por detrás únicamente de Church & Dwight, que es una compañía que está más centrada en Estados Unidos, con marcas como OxyClean. Y luego, bueno, pues como realmente es capaz de liderar en todo el resto de métricas que son importantes en una inversión en calidad, ¿no? Especialmente en términos de ROE, en términos de ROCE, donde bueno, pues alcanza esos niveles del 30% que pensamos que son absolutamente óptimos, ¿no? Y por lo tanto, pues Procter & Gamble es el jugador de mayor calidad, tiene buenas métricas contra sus competidores, tanto en crecimiento como en márgenes y retornos. Así que como accionistas, lo que esperamos de Procter & Gamble es crecimientos orgánicos que estén en el entorno o superen el 5% y que desde luego va a seguir siendo superior al de sus mercados finales. Esperamos que el dividendo siga siendo importante en la tesis de inversión. Procter & Gamble llega pagando dividendo 133 años, de los cuales los últimos 67 ha incrementado el dividendo. La conversión de caja de esta compañía es magnífica, por lo que bueno, pues la contabilidad nos gusta además bastante. Tiene una conversión de caja que alcanza el 100% del beneficio neto. Y bueno, pues los retornos del capital empleado, cierto es que quitándole el goodwill, pero bueno, pensamos que es algo necesario en una compañía que ha ido adquiriendo ciertas marcas, como es el caso de Gillette. Que llega a un retorno sobre el capital empleado que supera el 30%, y los ROEs esperamos que también se queden en el entorno del 30%.
Y además, pues tenemos la suerte que a los precios a los que hemos entrado en la compañía, incluso los precios actuales, pues la rentabilidad que ofrece sobre el flujo de caja es del 4%, lo cual unido al crecimiento, bueno, pues esperamos que se acerque a esas rentabilidades de doble dígito que buscamos en una compañía de este estilo. Y esta es la parte de Procter & Gamble. Si te parece, Lucía, te doy paso para que nos comentes Fortinet. Hola a todos, ¿se me escucha? Bueno, pues hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Yo os voy a hablar de Fortinet, que es la última incorporación que hemos hecho al Santa Lucía Quality Acciones. Fortinet es una empresa tecnológica que se dedica al desarrollo, la fabricación y la comercialización de soluciones de seguridad informática para empresas, proveedores de servicios y organizaciones gubernamentales. Y bueno, ¿por qué hemos decidido incorporar Fortinet a la cartera? Por muchos motivos, pero en primer lugar porque el sector de la ciberseguridad es un sector en el que no estábamos posicionados y creemos que es un sector en el que hay que estar, ya que pues tiene ciertas tendencias que van a acompañar el potencial crecimiento de los próximos años. Nosotros concretamente identificamos las tendencias que veis en pantalla. En primer lugar, la evolución digital. El desarrollo de la tecnología es algo que nos acompaña ya desde hace muchos años y que podemos ver en nuestro día a día, y yo creo que todos estaremos de acuerdo en que es un fenómeno que es imparable, ¿no? No creo que vayamos a ir hacia atrás en el desarrollo tecnológico. Y esta evolución digital resulta en que el sistema de las empresas, el ecosistema de las empresas cada vez es más complejo, ¿no? Cada vez tenemos más aparatos que están interconectados los unos con los otros, cada vez usamos más aplicaciones para realizar nuestras tareas diarias y cada vez hacemos también más uso del cloud. Todo esto ofrece nuevos puntos de entrada para los posibles ciberatacantes. Y bueno, además el desarrollo de la inteligencia artificial, que es una gran herramienta impulsada por esta evolución digital y creemos que va a ser clave en muchos sectores en los próximos años, también pues tiene sus riesgos, ¿no? Como todo en la vida tiene muchas cosas positivas, pero también tiene estos riesgos y aporta nuevos puntos de entrada a los posibles ciberatacantes. Sí que es cierto que las compañías de ciberseguridad hacen uso de esta inteligencia artificial y la aplican en sus sistemas. Por ejemplo, Fortinet lleva más de 10 años utilizando inteligencia artificial en sus sistemas, pero no solo son las compañías de ciberseguridad quienes hacen uso de esta inteligencia artificial, sino también los ciberatacantes, ¿no? Por tanto, pues es cierto que la inteligencia artificial tiene muchas cosas positivas y seguramente traiga muchas eficiencias a nivel de muchos sectores en los próximos años, pero pues también trae consigo algunos riesgos como estos nuevos puntos de entrada. Además, los datos nos muestran que el número de ciberataques año tras año es creciente. En el año 2023, el coste estimado derivado de los ciberataques a nivel global fue de aproximadamente 8,10 trillones de dólares. Si tenemos en cuenta que en el año 2018 este coste estimado era de apenas 1 trillón, concretamente de 0,86, estaríamos hablando de casi 1 por 10 en los últimos 6 años. Y no estamos hablando solo de datos. Seguramente muchos hayáis seguido las noticias estas últimas semanas y los ciberataques pues han estado a la orden del día en muchos nombres grandes españoles, ¿no? Como por ejemplo el Banco Santander, Telefónica, Iberdrola, la Universidad Complutense de Madrid o la DGT. Han sido las últimas protagonistas en cuanto a ciberataques estas últimas semanas. Y bueno, por tanto, las empresas cada vez son más conscientes, están cada vez más afectadas por estos riesgos de ciberataques y por tanto dedican más presupuesto a la parte de ciberseguridad. De hecho, según un estudio de la propia Fortinet, en el cual encuesta a casi 600 compañías de todo tipo de geografías, sectores y tamaños, el 90% de las compañías encuestadas pretenden incrementar su presupuesto en ciberseguridad este año y el 42% de ellas pretenden incrementarlo en más de un 10%. Además, la regulación, tanto a nivel estatal como a nivel interno, dentro de las propias exigencias de las compañías, va a favor de este sector claramente, ¿no? Y por último, pues el incremento de las tensiones geopolíticas también van a favor del sector de la ciberseguridad, no solo por el incremento de riesgos
del ciberterrorismo, sino también pues, porque las guerras ahora ya no son solo físicas, sino que también son cibernéticas, ¿no? El número de ataques que han recibido los gobiernos rusos, el gobierno ruso y el gobierno ucraniano desde que empezó la guerra, pues se ha multiplicado. Y bueno, por tanto nos encontramos ante un mercado que ha crecido mucho, que sigue creciendo y que creemos que todavía tiene mucho recorrido. Sí que es cierto que el mercado de la ciberseguridad es un mercado que a día de hoy está algo fragmentado porque pues, existen muchos pequeños jugadores que están especializados en parte del proceso de protección de las empresas, ¿no? Pues, por ejemplo, hay pequeños jugadores que están más centrados en programas de detección de un posible ataque, ¿no? Y hay otros pequeños jugadores que están más centrados en programas que están más destinados a dar respuesta a un posible ciberataque, ¿no? Y, y bueno, aunque esto provoque cierta fragmentación del mercado, sí que creemos que hay una tendencia hacia la consolidación, que además viene impulsada en gran parte por los clientes, ¿no? Por las propias compañías, ya que lo que buscan y lo que están exigiendo cada vez más es soluciones integradas, ¿no? Para poder reducir sus costes y para poder responder de manera mucho más eficiente. Por tanto, creemos que las empresas que sean capaces de ofrecer estas soluciones de ciberseguridad integradas que tengan capacidad financiera y fuerte capacidad de ejecución van a ser las ganadoras de los próximos años del sector. Y si os parece, entramos un poco más en detalle en Fortinet, ¿no? ¿Cómo es su modelo de negocio? Pues bueno, su modelo de negocio se divide en dos grandes segmentos. Por un lado tenemos la parte de producto y por otro lado tenemos la parte de servicios. Dentro de la parte de producto nos encontramos con la Fortinet Security Fabric, que se compone de tres divisiones. Las tres divisiones que veis en pantalla: Secure Networking, Unified SASE y Security Operations. Dentro de todas ellas encontramos un gran número de aplicaciones que están destinadas a prevenir, detectar, proteger y dar respuesta a los posibles ataques cibernéticos que pueda sufrir una organización. Una de las cosas que más nos gusta de Fortinet es pues lo que os comentaba de la integración, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de la integración? Pues que todas estas aplicaciones que están dentro de cada división se hablan entre ellas. De esta manera, la solución que ofrece Fortinet, la Fortinet Security Fabric, es capaz de dar respuesta a un posible ataque de una manera mucho más eficiente de lo que lo podría dar pues, un sistema que se componga de varios pequeños jugadores especializados en cada parte del sistema, ¿no? Se protege mucho más el ecosistema de una compañía si se es capaz de responder de manera similar y simultánea a todas las partes de los sistemas de las compañías, ¿no? Y luego tenemos la parte de servicios con FortiGuard Labs, que es la organización de Fortinet dedicada a la investigación y la inteligencia sobre las amenazas de ciberseguridad y básicamente bueno, pues realiza las labores de mejora y de actualización de todas esas aplicaciones que componen la Fortinet Security Fabric. Y luego por otro lado tenemos FortiCare, que es la parte más técnica, de soporte técnico, prestando servicios, por ejemplo, de implementación de la Fortinet Security Fabric en los diferentes ecosistemas de las compañías o prestando servicios de asistencia a los departamentos de IT. Y bueno, pues nada, básicamente en conclusión nos encontramos con eso, con una industria que tiene claras tendencias de crecimiento, en la que queremos estar invertidos y pensamos que la mejor manera de estar invertidos en esta industria pues es a través de Fortinet, ¿no? Y poco más que añadir por mi parte. Le voy a dar paso a Juan para que os hable un poco más en detalle de Experian. Pues muchísimas gracias, Lucía. Bueno, pues yo voy a acabar con la última compañía de la que os vamos a hablar hoy, que es Experian. Y bueno, pues yo creo que la mejor manera de contar lo que es Experian es empezar hablando de los ratings, que quizás es un mundo con el que estemos más familiarizados, ¿no? Los ratings, las compañías de rating como S&P, como Moody's, bueno, pues valoran la calidad crediticia de los bonos, de las compañías, de los emisores en el mercado de capitales. Y bueno, pues también existen compañías que hacen esta misma labor, pero para valorar la calidad crediticia
de las personas físicas o de pymes o bueno, pues compañías o corporates más pequeños, ¿no? Que también tienen que acceder al crédito y los bancos o las entidades de crédito quieren saber cómo de buenos pagadores son, ¿no? Eh, Vale, bueno, pues en esta slide os presentamos un poco el ecosistema. Me voy a tener bastante en contar todo esto porque aquí está todo, ¿no? En el mundo anglosajón, bueno, pues UK, Irlanda, Estados Unidos, los países latinoamericanos funcionan de una manera distinta a la nuestra, ¿no? Entonces, aquí pues estamos acostumbrados a que ese análisis de la calidad crediticia cuando vas a pedir una hipoteca, cuando una pyme va a pedir un préstamo al banco, bueno, pues ese análisis lo hace el propio banco. En estos países que he mencionado es distinto. Están pues quizás más desarrollados y tienen unos jugadores que hacen este análisis y eso pues tiene ciertas bondades. Entonces, las compañías que realizan este análisis y hacen estos reportes y nutren de estos scorings, de estas notas crediticias a los bancos, son estas oficinas, los burós, que son concretamente tres. Es un mercado oligopolístico de tres jugadores, en donde Experian es el líder. Los otros dos jugadores son Equifax y TransUnion. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues muy sencillo. Esto funciona de la siguiente manera. Hay una empresa que es FICO, que quizás os suene, que suministra un algoritmo, un software con un algoritmo con el que han trabajado los bancos, vamos a poner americanos, también en UK y en Latinoamérica, desde hace muchísimas décadas. Entonces, están muy acostumbrados a ese algoritmo. Entonces, ese algoritmo lo utilizan Experian, Equifax y TransUnion y lo nutren con unos inputs, con unos datos que se los facilitan los propios bancos. Y podemos decir, bueno, pero ¿qué interés tienen los bancos en ceder sus datos, ¿no? De una manera tan alegre? Bueno, pues es muy útil y además se generan muchísimas eficiencias porque un banco no le va a dar a otro banco, en Estados Unidos, pongamos el caso, JP Morgan no le va a dar a Wells Fargo sus datos para que de manera agregada pues haya más información, ¿no? Se puede hacer un análisis más exhaustivo, mejor, y se pueda conceder crédito de manera mejor. Como no lo van a hacer entre ellos, pues lo que hay un jugador neutral que hace esa labor. Estos jugadores neutrales a los que sí están dispuestos a ceder los datos los bancos son Experian, Equifax y TransUnion, con lo cual, bueno, pues estos están en medio. FICO es el algoritmo y los bancos nutren de datos. Ellos lo que tienen es pues, el know-how de saber utilizar esos datos con ese algoritmo para generar scorings y reportes de crédito que luego puedan usarse en los bancos para bueno, pues, dar crédito de la mejor manera posible. Bueno, pues este es un poco el ecosistema, ¿no? Y eso es todo. Bueno, no solo es eso, porque esos datos, además de tener datos que son útiles para valorar el crédito, pues también son útiles para dar inteligencia de mercado, para posicionamiento de cara a campañas de marketing, para identificación de personas, ¿no? De seguridad en torno a que las personas que estamos analizando son verdaderamente esas personas. Esto tiene mucho que ver con el fraude, ¿no? Entonces, ofrecen muchas soluciones de software, de decisión a las empresas, que ya no son solo entidades de crédito, sino que son empresas de todo tipo de industrias, la industria de los autos, de la salud, de los seguros, etcétera, ¿no? Con lo cual son capaces de suministrar servicios y software de decisión a un amplio espectro de industrias. Y además también ofrecen servicios a las personas físicas, porque las personas físicas también están interesadas en que su scoring, su calidad crediticia percibida por la banca, sea buena. Con lo cual, bueno, pues hay personas que pagan para que, bueno, pues tener unas herramientas a través de las cuales Experian, en este caso, pues les da unas guías para de qué manera pueden mejorar su scoring crediticio para tener acceso a créditos y que tener acceso a créditos cada vez mejores en el tiempo, ¿no? Y esta parte que es el B2C, ¿no? En ese globo que pintamos a la derecha, hemos contado el B2B, en el B2C, que es la parte de servicios a personas físicas, en realidad, a pesar de que los márgenes son buenos, por encima del 20%, no es el interés monetizarlos, pero lo que logra Experian y sus competidores también en este negocio es lograr bases de datos que se añaden al negocio de B2B para crear más valor en la parte de B2B, que es realmente donde más márgenes se obtienen. Y he dicho, y sus competidores también, pero no de la manera que lo hace Experian. Y aquí pues ya empiezo a contar porque Experian es mucho mejor que sus competidores, ¿no? Este flujo de información de B2C a B2B, la compañía que a día de hoy realmente lo está haciendo monetizable y de manera rentable es Experian. Con lo cual, bueno, pues tenemos un oligopolio de tres jugadores que está configurado desde hace ya muchísimos años, que no se va a mover y que quizás os suene, conozcáis
la empresa Cellnex. Entonces, me gusta hacer esta comparación porque el modelo de negocio es muy similar. Cellnex, para los que la conozcáis, es el operador neutral que ha surgido para que las telecos pues, puedan operar sus torres de manera más eficiente, ¿no? Esto antes no pasaba, surge Cellnex, entonces ahora donde antes había 3 torres de 3 operadores, ahora hay un operador que es el operador neutral, Cellnex, que alquila espacio a los 3, ¿no? Entonces, en vez de tener 3 torres, pues tengo una y pongo los aparatos en una de las distintas operadores de teleco. Esto es lo mismo, pero en el mundo de los scorings crediticios. Bueno, pues este es el modelo de negocio, el ecosistema en el que opera Experian. Por regiones, claramente Estados Unidos, 67% es Norteamérica, que es prácticamente todo Estados Unidos, Latinoamérica un 15% y el Reino Unido e Irlanda el 12%. Europa no está en Europa, tiene solo un 6% de exposición a Europa y además no les interesa. Nosotros cuando hablamos con ellos, una de las cosas que nos sorprendía, ven que en Europa, bueno, ya tiene su propio ecosistema montado con una banca más tradicional y que no está dispuesta a implementar un modelo como el anglosajón, con lo cual Europa no es una vía de crecimiento, sí lo es Latinoamérica y sí lo es Norteamérica, que sigue siendo un país no maduro en este aspecto, todavía hay mucho crédito por optimizar, mucha concesión de crédito que pues, se puede dar de mejor manera y muchos clientes que están dispuestos a pagar por ello. Y en cuanto a actividades de negocio, en la parte de abajo vemos pues eso, el B2B, que engloba la parte, creo que es granate o morada, y la parte azul oscura, que se divide en la parte que es más de decisión, de más valor añadido, de software que ayuda a tomar decisiones, y la parte más de quizás de reporting o de mero dato, que es el 52% de las ventas. Y luego la parte de B2C a consumidores, 27% de las ventas, pero como digo, que tiene mucho que ver con que ese flujo de información vaya al B2B. Y por industrias, pues las compañías financieras siguen siendo las que más pesan como clientes de Experian, pero ya veis que hay otro tipo de industrias que también tienen un peso importante. Bueno, en esta slide simplemente un poquito más detalle de los negocios que hemos mencionado, poniéndole números. Estos números son del 2023. Ya en marzo Experian cerró el año y tenemos datos que son un 7% por encima de estos que veis aquí, porque es lo que ha crecido este año Experian y además ha expandido márgenes, con lo cual, pues bueno, hemos tenido un muy buen año para Experian. Los resultados fueron muy bien recogidos y estamos muy satisfechos con la tesis porque se va cumpliendo. Y bueno, tenéis ahí un poco el detalle, ya lo he contado todo, simplemente os dejamos aquí un poco el detalle de servicios y qué hay en cada uno de los segmentos. Em, y bueno, las expectativas de crecimiento y las guías que fueron dando también se van cumpliendo. Esta es una compañía en la que podemos esperar crecimientos orgánicos entre el 5 y 7% y sobre eso M&A. Ellos siempre dicen que no hay escasez de crecimiento, hay bases de datos a la venta de jugadores pequeños que no saben qué hacer con ellas y que, bueno, la manera de monetizarlas no es usándolas, sino vendiéndolas, y Experian es el agregador natural, con lo cual mucho crecimiento inorgánico, además de ese 5 o 7% que podemos esperar de manera orgánica. Incremento de márgenes, porque aquí el apalancamiento operativo es brutal, os lo podéis imaginar, ¿no? Los costes fijos son relevantes y, claro, pues agregar datos, aflorar valor de ello, pues es sencillo, ¿no? Si tú tienes los datos y los datos en sí no ocupan espacio, y una vez los compras, pues en adelante todo es margen, ¿no? Y ellos guían hacia un incremento de márgenes operativos de 30 y 50 puntos básicos. Han cumplido en 2024, a marzo del 2024, y en adelante pues es lo que podemos esperar. Y bueno, también como os podéis imaginar, pues la generación de caja de este negocio, que es asset light, que no tiene activos físicos, es muy relevante, ¿no? Pues en torno al 100% del beneficio operativo se convierte a caja y luego, bueno, pues también hay mucha capacidad de, como digo, de crecer de manera inorgánica comprando compañías o comprando bases de datos. Em, y bueno, en cuanto a los márgenes, aquí está el desglose, la evolución a lo largo de los últimos años en el negocio B2B y B2C. B2B es superior, por encima del 30%, perdón, ahí hay un error, ¿vale? Porque en la última línea es B2C, disculpad, por encima del 20%. Y bueno, en los últimos años, lo podemos ver aquí, cómo han evolucionado los márgenes y el crecimiento orgánico, en línea con lo que os he comentado. Margen EBIT en 2023 fue del 26,6% y ya tenemos datos del 2024, como os he comentado, que han sido de un 27,8%.
8 creo recordar, con lo cual, bueno, pues han superado las guías que habían dado de incremento de margen operativo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la tesis se va cumpliendo, como digo. Y en cuanto al crecimiento, quitando un año de, bueno, crecimientos orgánicos siempre positivos, en 2016 hicieron una venta de activos y veis ahí un poco la barra azul que cae, pero orgánicamente siempre han crecido. Y además es interesante quizás ver, vemos ahí 2008, ¿no? Que esto tiene ciertos, podríamos pensar que es muy, muy cíclico en cuanto a que, bueno, pues cuando hay una crisis financiera, este negocio va mal. En 2008 vimos que no es así. ¿Por qué? Porque muchos de los cobros que realizan los hacen por transacción y una transacción muchas veces es una consulta. Y cuando las cosas van mal, los bancos quieren consultar muchas veces y hacer mucho análisis de crédito de sus clientes, de sus hipotecas que han concedido, de pues, hacia dónde va a ir la tasa de default, de las pymes. Entonces, bueno, pues tiene un componente contracíclico que funciona muy bien, lo vimos en 2008 y también en 2020. Entonces, bueno, esto es muy importante en la tesis de Experian. Así que, bueno, pues este es un poco el resumen de todo lo que hemos visto. ¿Qué podemos esperar como accionistas? Pues crecimiento dígito simple alto, aspiracionalmente a doble dígito si el M&A se realiza de una manera un poquito más acelerada. Son muy cautos a la hora de contabilizar todo el RD, todos los desarrollos que hacen en sus bases de datos, lo vemos en P&L, no capitalizan nada. El endeudamiento contenido están a 1,7 veces de deuda neta EBITDA y generan muchísima caja. Y el crecimiento impulsado sobre todo por Brasil, pero sin despreciar todo el crecimiento que todavía hay en mercados como el americano, en donde, aunque pueda parecer que ya es un mercado maduro, para nada, ¿no? Y además, una cosa importante que no he comentado es la regulación. La regulación es un factor muy favorable, no solo por el tema ESG, que bueno, pues también con el tema de la democratización del crédito que puede entrar en ciertos aspectos ESG, de gobernanza, etcétera, sino también porque lo que quieren es eso, es hacer más accesible al crédito en todos los segmentos de la sociedad. Y a pesar de que la industria sea oligopolística con 3 jugadores, pues hay mucho interés por parte de los reguladores y los gobiernos eso de que el crédito sea de fácil acceso. Y los grandes facilitadores del crédito son estas compañías. Son los bancos, en última instancia, las entidades de crédito, pero a través de Experian. Con lo cual, la regulación podríamos decir que es una barrera a la entrada muy importante y favorable. Bueno, pues Free Cash Flow Yield para el equity del 3,7% si miramos 2025, que nos parece un precio de entrada pues muy atractivo. A este precio lo compramos, la acción lo ha hecho bastante bien. Y bueno, creemos que complementa perfectamente la cartera europea de Santa Lucía Quality Acciones Europeas. Pues muchísimas gracias, Juan, Antonio, Lucía. Ahora pasamos al turno de preguntas. Nos comentaban al hilo de lo que comentaba antes Juan, ¿no? Que no tenemos Nvidia en cartera, pero sí que nos hemos beneficiado, ¿no? De su alza bueno, pues, por tener en cartera semiconductores. Que nos dicen que cuáles de las 7 magníficas tenemos en cartera y por qué. Vale, pues muchas gracias por la pregunta. En cartera tenemos 4 de las 7 magníficas, que son Amazon, Google, Apple y Microsoft. Bueno, Google Alphabet. Bueno, básicamente son las que pensamos que son las mejores de ellas. Tal vez, bueno, pues que podamos comentar también por qué no tenemos las otras, ¿no? Aprovechando la pregunta. Bueno, no tenemos Tesla porque bueno, es un negocio más cíclico, no sabemos cómo va a quedar el mercado del coche eléctrico, es un negocio de software también, es bastante más complejo de comprender realmente dónde aterriza ese negocio finalmente. Además, bueno, pues la competencia de los autos chinos está haciendo mucho daño al fabricante europeo y por lo tanto, bueno, pues ver cómo si eso termina afectando o no a Tesla o si Tesla realmente se hace como pues el jugador más premium en la escala del vehículo eléctrico, pues hace que no la tengamos porque creemos que hay muchas incertidumbres. No tenemos Meta porque pensamos que es un negocio un poco más personalista. En la figura de Mark Zuckerberg y en su decisión, en la capacidad que tiene para decidir hacia dónde va el CAPEX. Reconocemos que hay negocios que son tremendamente atractivos en la parte de publicidad online, como
como es Instagram, que reconocemos que WhatsApp todavía está pendiente de ser monetizada. Y por último no tenemos Nvidia porque bueno, pensamos que es una compañía que hoy es maravillosa, que efectivamente está disfrutando un monopolio en las GPUs, está pensamos sobreganando, es decir, sus márgenes, por nuestras conversaciones, hemos hablado con muchas compañías del mercado de semiconductores y un poco la conclusión a la que terminamos llegando es que cuando tienes un 60% de margen bruto, pues bueno, igual estás sobreganando, o si tienes algo ligeramente superior al 60% de margen bruto, pues te estás ganando la vida demasiado bien y es probable que te entre competencia o que no puedas seguir manteniendo esos precios. Y en Nvidia lo que observamos es que tiene 60% de margen operativo y por lo tanto, bueno, pues también queremos ver cómo termina siendo ese mercado en el futuro, ¿no? La propia Google está compitiendo muy bien a través de su TPU y por lo tanto, bueno, pues no estamos en Nvidia, pero nos aprovechamos estando en todo el suministro, en toda la cadena de suministro para sus chips. Y bueno, tenemos Alphabet, bueno, porque creemos que realmente disfruta de un monopolio muy claro en el mercado de búsqueda. Creemos que los miedos que hay alrededor de la inteligencia artificial y cómo va a cambiar el mercado de búsqueda están sobredimensionados. Tenemos Microsoft, que bueno, pues realmente es como un monopolio, ¿no? En todo lo que es ofimática y además pues disfruta de un crecimiento sano, bueno y seguramente pues liderándolo de la mano de Amazon, que es otra de nuestras inversiones en la nube, ya sea a través de Azure o de AWS. Amazon pensamos que además se puede aprovechar ahora de un apalancamiento operativo muy sano después de las inversiones que ha hecho y pensamos que es la mejor nube, AWS. Y en el caso de Apple, pues bueno, realmente pensamos esto lo vemos más como un negocio de consumo, donde bueno, pues idealmente Apple se irá convirtiendo cada vez más en una compañía de consumo, donde sus productos tienen una vida útil y todos estamos encantados de reemplazarlos cuando pasan 4 o 5 años de vida útil o cuando hay una nueva novedad. Ahora, pues no sé cuándo, pero desde luego la inteligencia artificial llegará al iPhone, ¿no? A Siri y eso creará un nuevo ciclo de renovación muy claro y además tiene pues el negocio de servicios que le da un crecimiento adicional y que pensamos que seguirá creciendo. Y además, bueno, pues el caso de Apple pensamos que está mal valorada por el mercado, que realmente pues ahora este inicio de año de la compañía ha sido malo y pensamos que injustificadamente, claramente. Creo que no me he dejado ninguna de las 4 que tenemos. Pues muchísimas gracias, Antonio. Nos preguntan también si, bueno, que hemos comentado que en el mercado de ciberseguridad está muy fragmentado y por qué hemos elegido Fortinet y no otro competidor como Palo Alto. Hola, otra vez. Bueno, pues en este sentido, como he comentado antes, es cierto que nosotros pensamos que las ganadoras de esta concentración del mercado que puede haber los próximos años van a ser las líderes, ¿no? Y realmente aquí nos encontramos con Fortinet y con Palo Alto, ¿no? ¿Por qué Fortinet y por qué no Palo Alto? Bueno, pues porque realmente el crecimiento de Palo Alto se está llevando a cabo de una manera mucho más inorgánica, se está llevando a cabo a través de mucho M&A y como comentaba también, creemos que una de las claves para ofrecer soluciones de ciberseguridad realmente eficaces es ofrecer plataformas realmente integradas, ¿no? Es cierto que Palo Alto también ofrece una solución integrada que podría ser similar a la de Fortinet, pero como digo, su crecimiento es inorgánico, ¿no? Y creemos que realmente conseguir pues que todo ese M&A, ¿no? Que todas esas pequeñas adquisiciones de empresas estén realmente integradas dentro de esa plataforma es mucho más difícil que si se lleva a cabo a través de un crecimiento orgánico como lo está haciendo Fortinet, ¿no? Creemos que realmente en el largo plazo la diferenciación de Fortinet y la calidad del producto de Fortinet va a ser mucho mejor porque es ella misma quien desarrolla las propias aplicaciones, quien está constantemente implementando o actualizando sus propias aplicaciones y no está intentando integrar cosas que se ha comprado, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente creemos que el valor está ahí, ¿no? Es cierto que Palo Alto es muy buena compañía, es una de las líderes del sector, pero creemos que quien más potencial
crecimiento tiene es Fortinet y también creemos que quien va a ofrecer un producto de mayor calidad va a ser Fortinet. Muchas gracias, Lucía. Y ya por último, bueno, para comprometernos con el tiempo de una hora, la última pregunta nos comentan como si podemos ampliar un poquito más la tesis de inversión de Stryker, que ha sido una de las últimas entradas en cartera. Vale, genial. Pues sí, efectivamente, hemos entrado en Stryker, en el fondo global, Santa Lucía Quality Acciones. Stryker es una compañía que opera pues en el segmento MedTech. Es una compañía que tiene origen familiar. La crea Homer Stryker en los años 60, que es un médico. Y bueno, pues fabrica prótesis para articulaciones, rodilla, cadera, hombro, etcétera. Y además, pues empieza a hacer también utensilios instrumental para los hospitales, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene muchísimo éxito y ahora mismo Stryker es una compañía muy, muy grande y es el consolidador natural de muchas compañías pequeñas que existen en casi todos los países que hacen articulaciones, prótesis, pero bueno, pues tienen la capacidad fabril, pero no la capacidad o la calidad de los instrumentos de Stryker, ¿no? Que es pues, la compañía más grande, la dominadora y la líder. Entonces, bueno, pues lo bueno de Stryker es que es prácticamente un reloj, un crecimiento orgánico del 5 o 6%, más algo de M&A, porque siempre va comprando estas pequeñas compañías extrayendo sinergias, con lo cual, pues también números en crecimiento muy parecidos a los que hemos comentado de Experian. 5 o 6% de crecimiento orgánico, más 2-3% de inorgánico. Y mejora de márgenes, porque en todo este proceso de consolidación de la industria, pues va extrayendo sinergias. Y bueno, pues las tendencias estructurales de Stryker en cuanto al crecimiento pues son muy claras. Nosotros siempre lo contamos así, cada vez pues las personas hacen más deporte, las personas hacen más deporte a edades avanzadas y se lesionan más. Y es un mercado natural que podemos observar pues en nuestro día a día, ¿no? Pues nosotros también aspiramos a con 60 años seguir jugando a pádel y lesionarnos la rodilla y algunos de nosotros pues quizás necesitemos una prótesis. Entonces, bueno, pues es una realidad y Stryker se beneficia de estas tendencias que son buenas, pero que a veces requieren prótesis. Y además pues, tiene otros segmentos en cuanto pues, instrumentos para cirugías, neurocirugías, cirugías de todo tipo. Aquí también lidera estos segmentos. Y la parte de robótica. Estas operaciones de articulaciones se están empezando a hacer cada vez más con robots. En Estados Unidos están muy implementados y el robot Mako de Stryker es el líder indiscutible para operaciones en articulaciones, ¿no? Las articulaciones, si alguno de vosotros conocéis médicos o tenéis familiares que operan, pues son muy difíciles de operar y los robots pues están empezando a ganar cuota de mercado. Con lo cual, bueno, pues este es el negocio de Stryker y de nuevo, pues complementa la parte MedTech Pharma dentro de la cartera, que ya tiene prácticamente un peso del 15%. Pues es una compañía de extrema calidad que lidera y domina una industria en crecimiento y comprada a precios pues también bastante atractivos. Pues muchísimas gracias, Juan. Vamos a dar por finalizado el webinar, si os parece. Gracias a todos los asistentes por estar aquí hoy con nosotros. Esperamos que os haya resultado interesante. Me preguntaban también si mandaremos la presentación. Os la mandaremos junto con la grabación del vídeo para que podáis revisar bueno, pues alguna intervención que queráis escuchar más a fondo. Y bueno, muchísimas gracias también al equipo por estar con nosotros hoy. Y bueno, pues también para cualquier pregunta que os pueda surgir, ya sabéis dónde estamos, nos escribís un correo, nos llamáis por teléfono y os contestamos. Así que muchísimas gracias a todos y que tengáis un buen día.